Una vez más en ti, Señor, confiamos, a ti nos acercamos, Señor, en esta tarde, Señor, en la que vamos a recordar, Señor, esas últimas palabras, Señor, que tú dijeras mientras estabas ahí en la cruz, Señor, antes, Señor, de dar tu vida, Señor, en rescate por todos y cada uno de nosotros. Señor, permite que esta palabra, Señor, que hoy ha de ser expuesta, Señor, sea dirigida por ti, Señor, que tu Espíritu Santo y bendito, Señor, sea quien dirija, Señor, esta predicación, que utilice, Señor, mi boca, que tú la llenes, Señor, y que tu palabra sea fiel, Señor, a lo que tú has querido transmitir. En el nombre de nuestro Salvador y Señor Jesucristo te estamos pidiendo todas estas cosas. Amén, Padre. Tome su lugar, hermanos. Durante las 6 horas que estuvo Jesús ahí en la cruz, a lo mejor a veces pensamos que eran 3, porque a veces estamos pensando que es de 12 a 3, pero la verdad es que Jesús estuvo 6 horas ahí en la cruz. Marcos 15:25 nos dice que a él lo crucificaron desde la hora tercera, que eran las 9 de la mañana. A partir de ese momento Jesús empezó a estar ahí en la cruz, y durante esas 6 horas el Señor Jesucristo exclamó 7 frases memorables. Con estas 7 frases que el Señor pronunció, Él nos dio el mensaje más profundo que se haya predicado jamás, ¿sí? Es una verdadera síntesis, estas 7 palabras, de lo que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí vamos a encontrar resumido lo más extraordinario del carácter de nuestro Señor, y vamos a encontrar igual ese plan divino que Él tenía, que tuvo desde el principio para con los humanos, ¿sí? El sermón, digámoslo así, de las 7 palabras ha inspirado, hermanos, hermanas, innumerables predicaciones, y ha habido muchísimas predicaciones que han sido inspiradas por estas palabras. Han habido infinidad de escritos que han sido también inspirados por las 7 palabras del Señor, y no solamente ha llegado a un punto literal o literario, sino que inclusive en la cuestión del arte, de la música, ha influenciado estas palabras en compositores como Bach. Bach compuso una obra así que se llama La Pasión según San Mateo, y si usted busca y le gusta la música clásica, puede encontrar que Haydn en el siglo XIII compuso una obra que se llama precisamente Las 7 palabras, y él puso música a cada una de las palabras del Señor Jesucristo, porque estas palabras, le digo, han inspirado a muchísimas personas, y es un resumen, es una síntesis de lo que es el Evangelio del Señor Jesucristo. Vamos a entrar de lleno, mis hermanos, a las palabras, porque pues nos va a llevar un poquito de tiempo. Si normalmente predico media hora un sermón, multiplíquelo por 7, más o menos cuánto vamos a estar tardando. Casi 4 horas y media, pero no se preocupen, no vamos a tardar tanto tiempo. Miren, aquellas personas que estaban acostumbradas a ver las torturas brutales de la crucifixión, aquellos que estaban acostumbrados a ver continuamente cuando la gente era crucificada, sabían que normalmente, mientras estaban siendo crucificadas las personas, normalmente producían gritos, ¿sí? Usted no iba a encontrar una persona que iba a estar siendo crucificada y que iba a estar tranquilamente recibiendo todo lo que le estaban haciendo. En ese momento, cuando las personas estaban siendo crucificadas, ellos producían gritos, producían maldiciones, producían improperios, dirigidos principalmente a aquellos que los estaban crucificando, ¿sí? Aquellos que estaban participando de la ejecución. Y por tanto, al ver al Señor Jesucristo poniéndolo ese día ahí en la cruz, estas personas esperaban que el Señor Jesucristo actuara de la misma manera. Ellos esperaban que el Señor Jesús también empezara tal vez a decir maldiciones o a decir improperios como las otras personas, que se dirigiera a ellos como sus enemigos, diciéndoles cosas de esta naturaleza, que los injuriara tal vez.
Esperaban oír por lo menos quejidos de dolor. Por lo menos esperaban escucharlo quejarse de dolor. Y fíjense que nada de esto sale de la boca de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, sino lo que sale de su boca es una plegaria, una dulce y suave oración de perdón. Jesús dice en ese momento después: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y en el tiempo que usted lee en el griego, está hablando en un tiempo presente, lo cual quiere decir que estas palabras no solamente las dijo Jesús una sola vez, sino que durante el proceso y durante el tiempo que estuvo ahí antes de decir la siguiente palabra, él estuvo repitiendo esta palabra: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En primer lugar, esta petición de perdón es aplicada, en primer lugar es aplicada a aquellos que realmente estaban clavando a Jesús en ese momento, ¿sí? Él estaba pidiendo por aquellos que lo estaban clavando en ese momento. Aquellos que llegaron a jugar con sus vestiduras, que echaron suertes para ver quién se quedaba con su vestidura. Él estaba orando por ellos diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y esa oración de perdón podía también ser extendida a todos los que fueron causa de alguna manera de su muerte, ¿sí? A Pilato, que pronunció la sentencia, a las personas que gritaron que lo crucificaran, a los sumos sacerdotes y escribas que falsamente lo acusaron, y yendo aún más allá, esta petición de perdón nos alcanza a usted y a mí. Y alcanza a todas aquellas personas que de la misma manera no saben, no entienden lo que hacen cuando rechazan la invitación que el Señor Jesús, que Dios tuvo para que se acercaran a Él a través del sacrificio del Señor Jesucristo. Hemos de considerar que la petición de perdón hecha por nuestro Señor Jesucristo no era por el hecho de ser crucificado, ¿sí? Hay que entender esto: Jesús no estaba pidiendo perdón porque estaba siendo crucificado e iba a ser muerto, porque Él sabía que esta era su misión. Él sabía que a esto había venido. Él mismo había dicho que Él había venido a dar su vida en rescate por muchos. La petición de perdón que el Señor estaba haciendo en ese momento era realmente por el rechazo a la oferta de salvación que Él ha venido y que había venido desde entonces a traer a todos aquellos que escucharan esta oferta de salvación. Jesús no estaba pidiendo perdón porque lo estaban crucificando, lo estaba pidiendo perdón porque no entendían realmente, no sabían el error tan grande que cometen las personas cuando rechazan esta invitación para venir y ser salvos. Por eso estaba pidiendo realmente perdón el Señor Jesucristo. De manera que esta ignorancia consiste en no saber o en no estar conscientes del daño que se hace uno mismo cuando rechaza al Señor Jesucristo y cuando rechaza su obra de redención. La promesa de vida eterna es para aquellos que creen que Jesús, ¿sí? Aquellos que creen en Jesús, ¿sí? Esa oferta es solamente para los que creen, no es, aunque pidió perdón por toda esa oferta, no es aplicable para todas las personas si no creen en el Señor Jesús. Jesús no estaba pidiendo un perdón incondicional en este momento para todos los que participaron, ¿sí?, en el crimen de la cruz. Y como ya se lo mencioné, a todos los demás a los cuales se extendía este tipo de perdón. Jesús murió para que la justicia y la misericordia de Dios juntas ofrecieran perdón a todo aquel que creyera en el Señor Jesucristo, ¿sí? Esa oferta era para todos aquellos que creyeran únicamente en Él.
cuando falla la tecnología en el momento adecuado. Espera si se agarra. Entonces, esa petición de perdón era únicamente para aquellos que creyeran en el Señor Jesucristo. No era un perdón incondicional, no era algo que estaba ahí para cualquiera, era solamente para aquellos que estaban dispuestos a aceptarle como su Señor y como su Salvador. Permítame un momentito, hermano, y le pido disculpas por esto. Muy bien. El Señor Jesús dice en Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 3:36. Le digo, esta oferta de perdón es solamente para los que creen. Aquellos que se rehúsan a creer en el Hijo de Dios, dice que ellos no verán la vida, sino que la ira de Dios está sobre de estas personas. Y eso era lo que estaba pidiendo el Señor Jesús, perdón. Perdónanos porque no saben lo que hacen, no saben el error que cometen al rechazar la oferta de salvación que Dios les estaba dando. Sí, el significado de la oración es aparente en las palabras del apóstol Pedro, ahí en el pórtico de Salomón, cuando está predicando su primer sermón después de aquel en el día de Pentecostés. Él dice: mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hechos 3, 17, 19. Ahí está la oferta de perdón. Dice, él dice, sabemos que lo hicieron por ignorancia. No sabían lo que estaban haciendo, dice aquí también el apóstol Pedro, pero tienen que creer y tienen que arrepentirse para que vengan realmente tiempos de refrigerio de parte de Dios. Le digo, aunque el perdón estaba extenso a todos aquellos, solamente aquellos que realmente crean en el Señor Jesucristo se va a hacer realmente efectivo, ¿sí? Y hoy todavía el Señor Jesucristo intercede y sigue intercediendo a favor de todos los pecadores, ¿sí? Llegará el día en que Él ya no va a interceder, sino que Él va a venir como un juez que va a juzgar a todos aquellos que despreciaron su sangre, que despreciaron su muerte allí en la cruz, y entonces ya no habrá oportunidad de ser salvo. Por eso hay que aceptar la gracia y el perdón que el Señor ofrece en este tiempo, porque después ya no estará esa oferta, si ya no va a estar disponible. Esa primera palabra fue la que el Señor Jesús dijo. Ellos esperaban gritos, esperaban gemido por lo menos, esperaban que a lo mejor los maldijera, y lo que salió de la boca del Señor Jesucristo fue: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La segunda palabra es una palabra alentadora. Dice textualmente la Escritura acerca de esta palabra, dice: y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otros salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose
presentándole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Y dijo Jesús, y le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La segunda palabra del Señor Jesús es una palabra alentadora. Es notable que esta palabra fue dirigida de manera específica a una persona. ¿Sí? Esta palabra fue dirigida de manera específica a una persona que la Escritura, como acabamos de ver, la cataloga como un malhechor. Un hombre cuyas acciones habían sido malas y que por lo tanto estaba siendo castigado en ese momento precisamente por esas acciones que había estado cometiendo. Como las palabras dichas del Señor Jesucristo las está dirigiendo de manera específica a este malhechor, si la está dirigiendo de manera específica a este hombre, podríamos centrar por un momento nuestra atención en este hombre, en este malhechor, ¿sí? Ya que las palabras de alguna manera del Señor Jesús no podemos evitar que miremos, por decirlo de alguna manera, a aquel hombre que también está clavado en una cruz, que también está agonizante en ese momento, que también está sufriendo los terrores de la muerte, y que él sabe que eso le está pasando debido al camino que él escogió, debido al camino de la delincuencia, debido al camino de haber hecho cosas que no le iban a traer ningún tipo de beneficio. Y este hombre, consciente precisamente de esta situación, sabe que los hombres no lo van a perdonar por lo que él hizo. Saben que no lo va a perdonar por las cosas que él hizo. El daño que le haya hecho a algunas personas, saben que no lo van a perdonar. No van a perdonar sus actos delictivos. De hecho, no los perdonaron porque por eso estaba él ahí, en ese momento, ahí en la cruz. Si lo hubieran perdonado, no estaría en la cruz, pero como no lo perdonaron, él estaba pagando precisamente por sus hechos ahí junto al Señor Jesucristo. Él estaba consciente de que sus actos, de que sus acciones eran dignas de lo que le estaba pasando, y sabía que no lo iban a perdonar por todo lo que él había hecho. En ese momento, consciente de que él está recibiendo el justo castigo, mira al Señor Jesús a un lado de él y recuerda tal vez lo que el Señor acababa de decir hace unos momentos: perdónalos porque no saben lo que hacen. Y entonces como que empieza a creer en el Señor Jesús. Y empieza él tal vez a meditar y empieza a decir: bueno, si Dios puede perdonar, si Dios puede perdonar a todas estas personas que clavaron a este hombre inocente en una cruz, si Dios puede perdonar a estos soldados que se están burlando de él, si Dios puede perdonar a todos estos que gritaban que lo crucificaran, si Dios puede perdonar a todos ellos que han hecho cosas tremendas con este hombre que no merecía estar en este lugar. Cuando este hombre se da cuenta de que si Dios puede perdonar a todas estas personas, no tomándoles en cuenta sus acciones, no tomándoles en cuenta lo que habían hecho, él empieza a vislumbrar una esperanza en su vida. Empieza a vislumbrar que hay esperanza entonces para él. Empieza a darse cuenta que probablemente, aunque la gente y aunque la sociedad y aunque la ley
no lo perdonara por todas las cosas malas que hubiera hecho. De repente él vislumbra que en el Señor Jesucristo podía él tener perdón, que en él podía tal vez acercarse, y aunque los demás no lo perdonaran, y aunque los demás no lo quisieran ver, y aunque los demás dijeran, está bien que te mueras allí en esa cruz por todo lo que nos hiciste, y que lo maldijeran, y a lo mejor hubieran cometido los peores crímenes, dijeran, qué bueno que estás ahí, y ojalá y te vas a morir, y te vas a ir hasta el infierno por todas las cosas que hiciste. Pero él veía al Señor Jesucristo, y en él veía que probablemente podía tener perdón de lo que él había hecho. Este hombre reconoce que Jesús no hizo ningún mal. Como judío, tal vez este hombre que estaba ahí en la cruz junto al Señor Jesucristo, tal vez recordara Isaías 53:7 acerca del Mesías, que dice, angustiado y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Tal vez este hombre recordaba y decía, este es verdaderamente el Mesías. Yo lo vi que estaba ahí en la cruz y no dijo nada mientras lo clavaban, mientras todo lo que le han estado haciendo, él ha tenido su boca totalmente cerrada, y a lo mejor recordaba estas palabras del profeta Isaías. Spurgeon dice que es admirable la fe con la que este ladrón creyó en el Señor Jesucristo. ¿Sí? ¿Sabe por qué era admirable la fe que este hombre tuvo en el Señor Jesucristo? Porque él estaba viendo a un Jesús totalmente diferente del que vieron todas las demás personas. Las demás personas vieron a un Jesús caminando, vieron a un Jesús haciendo milagros, vieron a un Jesús levantando de los muertos, vieron a un Jesús tal vez lleno de dignidad, lleno tal vez de gloria, pero este hombre estaba contemplando a un Jesús crucificado, a un Jesús ridiculizado, a un Jesús que estaba agonizando. Y sin embargo clamó a él, creyendo que él era todavía lo que había dicho en todo el tiempo, que era el Salvador y que era el Mesías. Él creyó que verdaderamente ese hombre ahí ridiculizado y agonizando realmente era un rey, y que realmente iba a venir un día con un reino de perdón, un reino de justicia, un reino que nunca había podido ver, que nunca había conocido. Y por esto es realmente admirable la fe de este hombre, porque es notable, porque este mismo hombre estaba también bajo una situación de terrible dolor y estaba también condenado a morir. No es fácil ejercitar, mis hermanos, la paciencia cuando se es torturado por una angustia tal vez mortal o algo totalmente físico, ¿sí? Nuestro descanso mental, fíjese, cuando nosotros nos sentimos o cuando estamos perturbados por alguna situación o por un dolor, quienes han padecido alguna enfermedad dolorosa ahí en el cuerpo, quienes saben lo que es tener un dolor constante, saben que muchas veces cuando estamos sujetos a dolores muy fuertes, cuando estamos sujetos a sufrimientos agudos, no es muy fácil, mis hermanos, mostrar fe. No es muy fácil mostrar esa fe de las cosas en las que creemos ante estas situaciones, ¿sí? Inclusive cuando uno está bajo un dolor muy intenso, no se puede inclusive hasta ni concentrar a veces, ¿sí? No puede uno tener calma. O sea, hay dolores que hasta, a mí me ha pasado que hay dolores que me hacen hasta temblar del dolor. O sea, es tan fuerte el dolor que uno hasta tiembla y no se puede concentrar. Este hombre en ese momento tenía todo esto, y esto es admirable en cuanto a su fe, porque él bajo estas circunstancias creyó en el Señor Jesucristo. Este hombre estaba sufriendo y estaba viendo cómo su Salvador también estaba sufriendo, aún en un estado que parecía deplorable para todas las demás personas, y sin embargo él creyó que él era un rey, que le iba a dar vida eterna, que estaba realmente hablando de que si él ponía su fe, él iba a estar con él en su reino. Recordemos que durante el ministerio del Señor Jesús, él había afirmado: el que a mí viene, yo no le echo fuera. El que a mí viene, yo no le echo fuera. Y este ladrón
Vino a Jesús tal y como estaba. Vino tal y como Él era, ¿sí? Hay mucha gente que cuando se le invita a creer en el Señor Jesús, a aceptar el Evangelio y todo ello, dice, no, es que tengo que cambiar. Es que yo creo que para que yo me pueda acercar a Dios, tengo que ser diferente. Tengo que dejar de ciertas cosas para poderme acercar a Él. Las palabras de Jesús es: a que mi viene yo no le echo fuera. Y este hombre, este ladrón, vino al Señor Jesucristo tal y como estaba, con todo lo que Él había hecho, con todas sus maldades, con todos sus pecados, reconociendo que el sacrificio de Jesús en ese momento iba a ser para redención de su vida, ¿sí? Iba a ser para limpieza, iba a ser para perdón de todo lo malo que Él había hecho y que lo había llevado a estar precisamente ahí en esa cruz. El apóstol Pablo lo aclaró perfectamente ahí en Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10, cuando dijo que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Este hombre, este malhechor, en ese momento confesó, creyó en el Señor Jesucristo y confesó que Jesús era el Señor y que Él era el Rey. Y por eso, si Él no lo hubiera creído, si Él no hubiera creído que Él verdaderamente era Rey y que iba a traer un día este reino, no le hubiera dicho: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Si no creyera verdaderamente que era un Rey que iba a venir gloriosamente, no se lo hubiera dicho, pero Él creyó en su corazón en ese momento en el Señor Jesús. Y la respuesta del Señor Jesús fue: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es hermoso, y esto es realmente grandioso, mis hermanos. Es hermoso saber que aún en los últimos momentos, en los últimos instantes de la vida de una persona, existe la oportunidad de ser salvos. Aún en el último instante siempre va a existir la oportunidad de ser salvos. Y aunque a muchas personas no les guste y cuestionen que cómo es posible que Dios perdone a los que hicieron mal, a los que durante toda su vida estuvieron haciendo mal, y que en el último instante de su vida, cómo es posible que Dios les perdone, aunque hay personas que no les gusta que así sea, ¿sí? Así es. Dios perdona y tendrá siempre extendida su misericordia a todas las personas hasta el último instante de su vida. Hasta ese momento tendrán oportunidad de ser salvos. Aunque a muchas personas, les digo, tal vez no les agrade esta realidad. La verdad es que eso es la salvación por gracia y no por obras. Porque este hombre no hizo absolutamente nada bueno. Este hombre no tenía la oportunidad de decir: bueno, ahora sí ya voy a cambiar, ahora sí ya voy a portarme bien. No había oportunidad. Eso es lo que es la salvación por gracia. Tal y como eres, tal y como estás, con todos tus pecados, cuando vienes al Señor Jesucristo, Él te puede perdonar y te puede limpiar. Y esa es la diferencia entre ser salvo por obras y ser salvo por gracia. En verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabras alentadoras. La tercera palabra que el Señor va a decir estando ahí en la cruz es una palabra cuidadosa, es la palabra de cuidado que Él va a tener hacia María. Cuando José y María llevaron a presentar a Jesús al templo, dice que Simeón tomó a Jesús en sus brazos y, dirigiéndose a María, le dijo lo siguiente. Lucas 2, 34 y 35 le dijo: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y le dijo: y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Simeón le dijo ese día, cuando Jesús era todavía un bebé, le dijo: una espada va a traspasar tu alma. Las palabras de Simeón se estaban cumpliendo ese día en la crucifixión del Señor
Jesús una espada estaba traspasando el alma de María. Cuando veía a su hijo Jesús ahí colgado de la cruz, es difícil imaginar como madre lo que ella sentía. Es difícil imaginar lo que ella estaba sintiendo en ese preciso momento de ver a Jesús ahí en esa cruz. Pero Jesús, como hijo de una mujer apenada, dolorida por lo que estaba pasando, se acuerda de él como el hijo mayor que tenía deberes humanos, que tenía deberes para con su madre, y él aún en ese momento ahí en la cruz los atiende cuidadosamente, encomendando aquella labor del cuidado de su madre, encomendándosela, ¿sí?, a uno de sus discípulos amados. Uno diría, ¿por qué no se la encomendó a sus hermanos o a sus hermanas? Tenía hermanos Jesús, tenía hermanas que pudieran haber hecho tal vez cuidado de María. Sin embargo, dice que él se la va a encomendar a uno de sus discípulos amados. Juan 19, 26 y 27 dice: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Desde ese momento el discípulo se hizo cargo de María como si fuera ella su propia madre, por el encargo del mismo Señor Jesucristo, como diciéndole: te encargo a mi madre, te encargo que la cuides, te encargo que tengas cuidado de ella. Yo no voy a poder seguir haciéndome cargo de ella, pero te encargo que tú lo hagas. Su resignada pero dolorida madre en ese momento, ¿sí?, necesitaba al Señor Jesucristo. Y hay que notar que la más favorecida de todas las mujeres fue también la más afligida, ¿sí? Fue también la más afligida. Seguramente su fe estaba pasando una prueba en ese momento, pues aquel que era poderoso en palabra, aquel que ella había visto igualmente desde el principio cuando fueron a las bodas de Caná, cuando lo vio hacer uno de sus primeros milagros, ahora lo veía en esa condición, como le decía anteriormente, en una condición totalmente triste, en una condición de agonía, y ella, viéndolo en ese momento, le digo, no podía a lo mejor entender cómo era posible que él, el rey, el poderoso, estuviera en ese momento ahí clavado en esa cruz y que no hiciera nada, que no hiciera absolutamente nada para poder remediarlo, o sea, como para haber hecho que no sucediera esta situación. Seguramente esa madre abnegada se acordó en ese momento, le digo, de tantos milagros que hizo el Señor Jesucristo, ¿sí?, de cuántas cosas había hecho durante todo su ministerio, y ahora lo veía que no hacía absolutamente nada. Ahora, ¿quién podría consolar a esta madre en aquellas circunstancias? ¿Quién podría consolar y darle alivio del dolor que estaba recibiendo en ese momento? Precisamente ahí había un discípulo en el que Jesús estaba confiando. Había un discípulo en el cual Jesús confiaba. Obviamente, le digo, probablemente había parientes cercanos, había tal vez hermanos, primos, etcétera, pero él prefirió confiarle a su discípulo amado, ¿sí?, ya que posiblemente nadie más iba a tener el cuidado que iba a tener Juan de María, ¿sí? Por otro lado, hermanos, es innegable que su reacción como hombre, en donde pone de manifiesto el amor inmutable por la mujer, fíjese esto, por aquella mujer que aceptó el reto de traerlo al mundo y de asumir esa responsabilidad de protegerlo, de cuidarlo, de guiarlo, hasta que él pudiera llegar a ese momento. Jesús estaba totalmente reconociendo todo esto en María, ¿sí? Ni siquiera
en medio de tanto sufrimiento que estaba padeciendo en ese momento el Señor Jesús, dejó a un lado la familia. Ni siquiera en ese momento se olvidó de su familia, ¿sí? No olvidó honrar a aquella mujer que llamó madre durante tantos años y que ahora, a los pies de la cruz, sufría juntamente con él. ¿Quién mejor para consolarla y cuidarla que su mejor amigo? Este hombre fiel en las buenas y en las malas, el único de sus discípulos que se mantuvo firme y valiente cerca de él, cuando todos los demás lo dejaron, cuando todos los demás salieron corriendo. ¿Quién más, en quién más podía confiar el Señor Jesús sino en este discípulo amado, su amigo, ¿sí? Alguien en quien verdaderamente él podía confiar? Esa es la tercera palabra, como podemos ver, una palabra de cuidado, una palabra cuidadora. La cuarta palabra que el Señor va a pronunciar, podríamos decir que es una palabra patética. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La cuarta palabra que pronuncia el Señor Jesucristo realmente podemos entender tal vez un poquito de lo que él quiso decir, ¿sí? ¿Y sabe por qué le digo esto, mi hermano, mi hermana? Porque no existe ningún ser humano, ¿sí?, que haya vivido en este mundo que pueda explicar con toda su plenitud estas palabras pronunciadas por el Señor Jesucristo. No hay nadie que en verdad pueda explicarlo en todo la grandeza de lo que significaban estas palabras, ¿sí? No hay nadie que pueda captar las palabras en toda la plenitud, ¿sí?, de la aflicción que estaba sufriendo el Señor Jesucristo en ese momento. ¿Y sabe por qué? ¿Por qué nadie lo puede captar? ¿Sabe por qué no existe ninguna persona en este mundo que lo pueda entender? Porque no hay nadie, no ha existido nadie, ni existirá nadie en este mundo que haya sido verdaderamente abandonada por Dios. Nunca Él ha abandonado a ninguna persona. Usted, por mucho que se sienta abandonado por Dios en los peores momentos de su vida, cuando pueda pensar: Señor, ¿por qué me has dejado? ¿Por qué estoy pasando por esta situación? Creo que te has olvidado de mí, creo que ya me dejaste. ¿Sabe qué? Que nunca nadie ha sufrido el abandono de Dios. Jamás Dios ha abandonado a ninguna persona. Al único que Dios abandonó fue a Jesús. Él es el único que ha sido abandonado por Dios. Si usted piensa en la peor situación de su vida, le digo, no va a estar solo. Siempre Dios va a estar con usted. Siempre le va a acompañar. Siempre va a estar en los peores momentos de su vida. Aunque se sienta desesperado, aunque creamos, inclusive le digo que Dios ya no nos escucha, que Dios ya no quiere a lo mejor nada con nosotros, hay que entender que en ninguna situación seremos jamás abandonados por Dios. Hebreos 13:5 dice: no te desampararé ni te dejaré. Y esto ha sido real, mi hermano, mi hermana, en cada situación que hemos pasado cada uno de nosotros, en cada problema, en cada circunstancia, por muy difícil que parezca, por muy complicada, aun cuando pareciera que ya no hay oportunidad, esta palabra y esta promesa es una realidad. Dice la palabra del Señor: no te desampararé ni te dejaré. Nunca Dios nos ha desamparado, nunca Dios nos ha dejado, ¿sí? Aun cuando pudiéramos ser incrédulos, o que por nuestro pecado pudiera haber venido una situación que nos trajo alguna consecuencia, con todo y eso, déjeme decirle que Dios está a su lado. Sin embargo, observe a Jesús. Siempre estuvo en comunión con el Padre. Siempre. Jamás falló. Jamás pecó. Jamás hizo algo indebido. Siempre estuvo haciendo la voluntad de su Padre. Siempre estuvo agradándole en todo.
Jesús inclusive antes de este momento, ¿sí?, nunca tuvo la menor duda, no dudó por ningún momento de que el Padre estuviera siempre con él. O sea, hasta antes de este tiempo Jesús nunca había dudado que el Padre estuviera con él. Era tal la comunión que él tenía con el Padre, ¿sí?, que con toda seguridad él podía decir, Jesús podía decir, Juan 8:29 dice, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Jesús estaba totalmente consciente de que el Padre siempre estaba con él, porque él siempre había hecho lo que le agradaba al Padre, siempre había hecho cosas que el Padre le pedía, siempre se había sujetado a su voluntad, y Jesús estaba plenamente seguro de que el Padre estaba con él. Él lo dice ahí en Juan 8:29. Jesús siempre hizo lo que le agradó al Padre en todo momento, y como veíamos ayer, aún allí en Getsemaní, en el momento decisivo, él estuvo dispuesto a hacer la voluntad del Padre. Sin embargo, estando allí en la cruz, estando ya en la cruz, él clama y dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Dónde quedó la seguridad de la cercanía de Dios? ¿Dónde quedó la certeza de que el Padre no lo dejaba solo nunca? Porque él hacía lo que era agradable delante del Padre. ¿Dónde quedó esta seguridad de que siempre el Padre lo iba a estar escuchando? ¿Por qué en este momento Jesús dice estas palabras? Por estas palabras, ¿sí?, podemos entender que en ese instante Jesús se encontraba totalmente desamparado, como nunca lo había estado. El Padre había estado con Jesús todo el tiempo, pero en este momento, y prácticamente podríamos decir que desde las 9 de la mañana que lo crucificaron, a las 3 de la tarde, que fue donde dijo las primeras palabras, ¿sí?, las primeras 4 palabras, ¿sí? Después de las 3 de la tarde, usted sabe que dice la palabra del Señor que desde las 3 a las 6 de la tarde, ¿qué pasó? Hubo tinieblas en toda la región. De las 3 a las 6 de la tarde hubo tinieblas en toda la región, y desde las 3 de la tarde hasta casi desde las 12 del día hasta casi las 3 de la tarde, Jesús no dijo casi nada. Ya en los últimos instantes de su vida prácticamente dijo las palabras seguidas, una tras otra, ¿sí? Las últimas 4 palabras las dijo de manera seguida, ya casi al final, ¿sí?, del momento en que él iba a morir. En ese momento Jesús había estado desamparado, había estado totalmente solo. A partir de ese momento Jesús tiene que continuar solo. Ni siquiera su propio Padre puede estar ya con él a partir de ese momento. Es en este momento cuando Jesús experimenta el dolor y el horror del pecado. Es en ese momento cuando él siente el sufrimiento que los pecadores deberían haber sufrido. Es en ese momento que él se convirtió en víctima de la justa ira de Dios. En ese momento él es la víctima de la justa ira de Dios, y Dios no tiene en ese momento ninguna relación con el Señor Jesucristo, porque en ese momento Jesús era el más vil de todos los pecadores. Estaba cargando con el pecado de toda la humanidad. Multiplique usted el pecado de cada uno de nosotros. Multiplique el pecado de cada persona allá afuera. Multiplique el pecado de todas las personas que han nacido desde que se creó la tierra hasta este momento. Todo ese pecado lo estaba cargando Jesús en ese momento. Y en ese momento el Padre estaba castigando en él y estaba descargando su justa ira en Jesucristo.
Y por eso Él estaba totalmente solo y abandonado, sufriendo el castigo que usted y yo deberíamos haber sufrido. Él estaba experimentando el total abandono de Dios. Estaba siendo nuestro sustituto ahí en la cruz. Y estaba viviendo lo que son verdaderamente lo que es la ira de Dios. Al principio les decía, cuando empecé esta palabra, que ninguna persona ha experimentado ese abandono total. Los únicos que han probado ese abandono total de parte de Dios, los únicos que realmente han sentido lo que es ser abandonado por Dios, los que han probado ese abandono, ¿sí? ¿Sabe qué? Que ya no están entre nosotros. Ya no están en este mundo. ¿Sí? Los únicos que han probado la amargura y el dolor de ser abandonados por Dios, hoy están separados de Dios por la eternidad. Porque no quisieron creer en Jesús cuando tuvieron la oportunidad. Después de la muerte no hay oportunidad. Y como no quisieron creer en Jesús, hoy viven toda la eternidad separados y abandonados verdaderamente por Dios. No tienen ya ningún tipo de relación con Dios. Los únicos que han experimentado eso, le digo, es Jesús y la gente que ha muerto sin Cristo, porque precisamente fueron juzgados como pecadores. Todos ellos son los únicos que han pasado por esta situación. Y hoy sufren, hoy lloran, ¿sí? Y crujen los dientes y son atormentados por sus pecados, porque han sido abandonados por Dios. Y esto mismo es lo que sintió Jesús en ese momento ahí en la cruz. ¿Sí? Jesús sintió los horrores de la paga del pecado, pero lo hizo a manera de sustituto. Él lo padeció para que ninguno de nosotros que hemos puesto nuestra confianza en Él tengamos que padecer esos horrores, que no tengamos que experimentar ese abandono de Dios. Por eso es necesario creer en Jesús, ¿sí? Poner nuestra confianza en Él y creer que Él pagó, ¿sí?, nuestra deuda, ¿sí? Y que podemos esperar a que no vamos a ser juzgados y desechados por Dios por toda la eternidad, sino que en realidad vamos a poder vivir con Él por siempre, por toda la eternidad. Esta palabra patética es esta: el Señor Jesús dijo, ¿por qué me has abandonado? Esto, como le digo, era que Jesús estaba siendo en ese momento el más vil de los pecadores. Y Dios, como usted sabe, es un Dios santo que tenía que castigar el pecado, y en ese momento lo estaba castigando en Jesús, y estaba totalmente abandonado de Dios. Tenía que continuar de alguna manera solo. Voy a pedirle que hagamos una pequeña pausa y cantemos el himno 167, Jesús pagó mi deuda. La quinta palabra que el Señor ha de expresar es una palabra, valga la redundancia, expresiva. Juan 19:28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. Continuando con enlazado un poco con lo anterior de lo que el Señor había padecido como el sustituto nuestro ahí en la cruz, déjeme leerle lo que dice Marcos 9:43 al 45. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Córtala
Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado. Después de eso, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Marcos nos dice, hermanos y hermanas, que una de las cosas o algo acerca de lo que pasa allí en el infierno es que hay fuego, y que ese fuego nunca se apaga, siempre está ardiendo, continuamente está ardiendo. Cuando hay incendios forestales, el mayor peligro que corren los bomberos y los voluntarios que van para tratar de apagar los incendios, ¿sabe usted que no, el mayor peligro no es que se puedan quemar? El mayor peligro que ellos, al que están expuestos, es la deshidratación. Ellos continuamente, cuando están trabajando en un incendio forestal, tienen que estar tomando líquidos o tienen que estar tomando agua continuamente. Y no es porque quieran hacerlo, sino porque el mismo cuerpo se los pide, ¿sí? El cuerpo se los exige. Para que Jesús fuera realmente un sustituto nuestro, Él debió padecer en sí mismo, ¿sí?, todo lo que implica la paga del pecado. Para que verdaderamente Él sea un sustituto nuestro, Él debió de haber pagado completamente y debió haber llevado a cabo todo lo que implica la paga del pecado, ¿sí? El sacrificio del Señor Jesucristo no tendría mérito en sí mismo, ¿sí? No tendría ningún mérito en sí mismo si Él hubiera echado mano por algún momento, en un instante, de su divinidad. Si en algún instante Él hubiera dicho: bueno, al final de cuentas yo soy Dios y ya esto no lo estoy aguantando, esto ya es insoportable, creo que voy a tener que echar mano de mi divinidad para ya no seguir padeciendo, este sacrificio obviamente no hubiera servido, no nos hubiera salvado, no nos hubiera traído la redención, si por un instante Él hubiera echado mano de su divinidad. Sin embargo, Él tenía que padecer todo lo que es la paga del pecado, ¿sí? Él tenía que sufrir verdaderamente lo que es sufrir la paga del pecado. Cuando Él dijo: sed tengo, el Señor tenía una sed a un grado extremo. Él sentía en ese momento la sed de la muerte. Y peor aún, este tipo de sed era la sed que produce, a veces eso no lo consideramos y a lo mejor no esté de acuerdo con lo que le voy a decir, pero Jesús en ese momento estaba teniendo la sed que produce la muerte segunda. Jesús, para realmente haber padecido el pecado, para haber realmente pagado lo que era por el pecado, Él tuvo que padecer la muerte segunda. Y esa fue precisamente también parte de la separación de Dios. En ese momento Él estaba totalmente abandonado. Y estando ahí, en ese momento, Él dijo: tengo sed. Es importante que entendamos que Jesús en ese momento estaba separado del Padre, no tenía comunión con el Padre, acababa de pronunciar: ¿por qué me has abandonado? Y si bien es cierto, esa sed que Él sentía era producto, humanamente hablando,
de la deshidratación que le había pasado desde las 9 de la mañana, por lo que le habían hecho desde los días anteriores, la pérdida de sangre que había tenido, por la fiebre que tenía, por las heridas que le habían causado el látigo, por el sol que estaba en ese momento, ¿sí? El severo dolor que le secaba la boca, al grado de declarar lo que dice el Salmo 22, ¿sí? Mi lengua se pegó a mi paladar. Fue una sed tal que nuevamente le repito, nadie de nosotros ha conocido ni conocerá si realmente cree en el Señor Jesucristo, ¿sí? Porque esta sed no era solo el producto de su humanidad, sino era el producto del castigo del pecado que Dios estaba derramando en ese momento en la persona del Señor Jesucristo. Ninguno de nosotros jamás ha tenido este tipo de sed, le digo, ni la tendrá, a menos, ¿sí?, que nos pase lo mismo que le pasó a aquel hombre rico. ¿Recuerda la historia del hombre rico? Según el relato de Lucas, dice que fue enviado, ¿a dónde? De unas vacaciones. ¿Sí? Fue enviado a un lugar de tormento. Lucas 16, 23 y 24 dice la palabra del Señor. Este hombre rico, cuando murió, fue a un lugar de tormento, y dice la palabra en Lucas 16, 23, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. La sed que el Señor Jesús tenía en ese momento era muy parecida a la de este hombre. Él estaba ahí padeciendo por todo lo que había hecho, por no haber creído en el Señor, por no haber esperado a ese Mesías, y él dice que ahí estaba siendo atormentado y rogaba, imploraba a Abraham que le mandara a Lázaro, aunque sea, dice, aunque sea nada más con que toque la punta de su dedo en agua, ¿sí?, y me la traiga y me refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. La sed que el Señor estaba sintiendo, le digo, al margen de las cuestiones físicas, era este tipo de sed, porque en ese momento Él estaba pagando por todos nuestros pecados, ¿sí? Ya lo había dicho el Señor: Padre, ¿por qué me has abandonado? Él estaba solo, estaba abandonado, estaba cargando con el pecado, el Cordero, ¿sí?, que quita el pecado del mundo. En ese momento lo estaba cargando por todos y cada uno de los que han de creer en Él. Por eso Él exclamó esta palabra: sed tengo. Porque el infierno, mis hermanos, es un lugar de tormento. Las llamas atormentan, las llamas producen sed, y este es el tipo de sed, le digo, del que Jesús está hablando. Al margen de la otra sed normal, natural, esta también era de la que el Señor estaba hablando. Esta es la sed que padecen aquellos que han sido echados al lugar de tormento, aquellos que van a ir al lugar de tormento a causa de su pecado y que no quisieron arrepentirse, que no quisieron creer en el Señor Jesucristo, van a ir a este lugar de tormento y ahí van a ser atormentados y ahí van a tener este tipo de sed que no van a poderse refrescar, ¿sí? Jesús lo hizo para que usted y yo jamás tuviéramos sed. Por eso cuando el Señor decía en Juan 4:14, decía: mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. ¿Cree usted que allá en el cielo hay sed? ¿Cree que allá en el cielo la gente tiene sed? No. Por eso Jesús dice: esta agua es un agua que va a hacer que jamás vuelvas a tener sed. Pero la gente que no está en el cielo sigue teniendo sed, ¿sí? Sigue teniendo esta sed. Por eso Él dice: el agua que yo les daré, y el que bebiere de esta agua, dice, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna.
Aquel día allí en la cruz Jesús estaba ofreciendo nuevamente esta agua. Cuando Él dijo, sed tengo, también estaba haciendo de alguna manera este ofrecimiento de esa agua. Aquellos que lo habían escuchado, estas palabras de Juan 14, aquel que bebiera del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. No tendrá por qué padecer la sed que produce el lugar de tormento. La sexta palabra, la palabra podríamos decir de garantía o garantizadora que el Señor va a pronunciar ahí en la cruz, Juan 19:30 dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, después de que dijo que tenía sed, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Todos los tipos de promesas y de profecías fueron cumplidos en ese momento. Todos los sacrificios que fueron establecidos para que el hombre pudiera de alguna manera hacerlos continuamente y recibir el perdón de Dios, en ese momento se habían cumplido. Y fueron abolidos y fueron explicados de alguna manera de que todo eso se había terminado ya con la muerte del Señor Jesucristo. Después de la cruz, ya no hay más sacrificio por el pecado. Ya todo está terminado, ¿sí? De una manera perfecta, de una manera total. Ya no se le puede añadir a la obra del Señor Jesucristo. Nadie puede decir que va a hacer algo más de lo que Él ya hizo, porque Él hizo todo. Ya no hay nada más que hacer. En una ocasión, platicando con una mujer, hablándole de esto, le decía a ella que había que hacer algo más, ¿sí? Que sí había que creer en Cristo, pero había que hacer algo más. Y yo le preguntaba, entonces ¿usted no cree que el sacrificio de Jesús es suficiente para que pueda usted ser salva? Decía, no, hay que hacer algo más. Y así hay gente que cree que hay que añadirle al sacrificio del Señor Jesucristo tal vez buenas obras, tal vez algún tipo de demanda o algún tipo de sufrimiento. Cree que hay que hacer algo, o sea que el sacrificio de Jesús no es suficiente, hay que añadirle algunas cosas, y el sacrificio de Jesús fue total y completo. Cuando Él dijo consumado, Él estaba diciendo todo ha sido pagado, todo ha sido terminado, ya no hay nada más que hacer, este sacrificio está totalmente completo. Consumado es la palabra, sí, que de alguna manera es la última, por decirlo así, la última palabra correspondiente a la obra de redención. Allí se puede ver a un Salvador perfecto, a un Salvador total, completo, que ha tomado, que ha asumido lo que se le había encargado y que lo ha completado, que lo ha terminado de manera total, sí, y cabal. Y terminó con la transgresión, terminó con el pecado, terminó, sí, con la justicia eterna, y todo ya había sido terminado en ese momento. Consumado es una clara y directa palabra que debe de alentar nuestra fe, ¿sí? La palabra que encontramos en el griego de consumado es, en español lo decimos en dos palabras, consumado es, pero en griego la palabra tetelestai era la palabra que ponían los griegos en las facturas cuando las pagaban. Ellos ponían tetelestai, es decir, consumado, ya se pagó esta factura, ya está totalmente pagada. Si usted tuviera una deuda, una hipoteca, lo que usted quisiera, y alguien le dijera que ya pagó su deuda y le pusieran el sello de que está totalmente pagada, sería una necedad que usted quisiera seguir pagando. Sería absurdo que usted quisiera seguir haciendo algo por algo que ya está totalmente completo. Pero aún así hay gente que quiere añadirle al sacrificio del Señor Jesucristo buenas obras o situaciones que creen que esto es necesario todavía hacer. Consumado es, significa que ya no queda nada por hacer en cuanto a la cuestión, ¿sí?, de la redención. Garantiza una salvación, le digo, totalmente perfecta, a la que nadie le puede añadir nada por mérito propio. Ya no se le puede añadir nada por mérito propio, ¿sí?
no es ya por la fuerza de ninguna. ¿Sí? Si usted tiene, como le digo, esa factura que tiene ahí pagado, le digo, creo que no intentaría volver a pagar algo que ya está totalmente terminado. ¿Sí? ¿Sí? Y querer añadirle mérito a la obra del Señor Jesucristo, le digo, es un defecto que muchas personas hacen, no comprenden que la obra de Jesús fue perfecta, completa, no le falta nada, definitivamente nada, absolutamente se le puede añadir. La obra estaba hecha. Jesús había concluido la obra que el Padre le había mandado, ¿sí? La obra que el Padre le mandó que hiciese estaba completamente terminada. Y hay algo aquí interesante que a veces tal vez no lo consideramos, pero cuando usted va a la creación y se da cuenta que Dios creó el mundo en 6 días, y parece que no hay una relación, ¿por qué Jesús también tuvo que decir 7 palabras cuando toda la creación también se llevó en 6 días y el 7º día Dios descansó? ¿Qué dice la palabra de Dios que sucedió en el 6º día? Quedó terminado todo lo que Dios había hecho. Quedó completo todo lo que Dios había hecho, y dice que cuando Dios vio lo que había hecho, dijo que era bueno en gran manera. Allá estaba todo terminado, ya no había más que añadirle. La obra de Dios en la creación fue totalmente perfecta, no había más que añadirle, había terminado todo. Pero esa misma creación perfecta que Dios había hecho fue pervertida precisamente por el pecado, ¿sí? Y había que restaurarla. Jesús en su 6ª palabra de alguna manera está trayendo todo esto, está diciendo, todo está terminado para que el hombre que crea en mí pueda ser restaurado a como fue en el principio. Estaba utilizando de alguna manera esta parte de decir, ya todo está terminado en cuanto a la obra de salvación, ¿sí? Consumado es, ya no hay nada más que hacer. Y la 7ª palabra, Lucas 23, 46 dice, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. Habiendo visto la obra completa, en el 7º día, dice la palabra de que Dios descansó, habiendo completado su obra el Señor Jesucristo, la 7ª palabra es a descansar. Se acabó, ya no hay nada más que hacer. ¿Cuál era la confianza que Jesús tenía en ese instante, después de haber tan solo unos instantes antes haber dicho que por qué me habías abandonado y haber dicho que tenía sed? ¿Cuál era la confianza que ahorita recobraba nuevamente el Señor Jesucristo para poder decirle al Padre que le encomendaba su espíritu? Por supuesto, Él sabía que había padecido por todos los pecadores, pero Él sabía que en sí mismo, Él, el mismo Señor Jesucristo en sí mismo era limpio. Él no había cometido ningún pecado, no había a Él tal como Jesús, no había nada que se le pudiera achacar como pecado. Él cargó con todos los pecados, pero no fueron suyos, ¿sí? Los tomó. Pero ya después de esto, de haber cumplido, de haber creado, o sea, terminado, como dice, consumado es, Él vuelve a estar en esa comunión con el Padre. Le dice, Señor, yo encomiendo mi espíritu en tus manos. Yo soy limpio, o sea, no tengo ya ninguna culpa. Él era sin pecado, sabía que una vez habiendo pagado la deuda del pecado, Él saldría victorioso y podía regresar nuevamente al Padre, como fue en un principio. Él mismo lo dijo en Juan 16, 28, dice, salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Él sabía que ya podía regresar con confianza a la presencia del Padre. Jesús estaba seguro de que una vez que había cumplido con lo que se le había encargado, ¿sí?, con esa obra de redención, Él volvería al Padre. Y esta palabra, mis hermanos, esta palabra del Señor Jesucristo de en tus manos encomiendo mi espíritu, fue una palabra tan potente, ¿sí?, que la tierra se estremeció. No pudo contener ni siquiera a personas que ya habían muerto.
En Mateo 27, 51 al 54 relata: y he aquí que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Esas palabras que el Señor Jesús usó fueron tan potentes que la tierra tembló, que se resucitaron muertos, que las piedras se abrieron, por esa palabra tan potente que en ese momento el Señor Jesús está diciendo. Llega el momento de su muerte, pero Cristo no tiene temor de ella. Recuerde que ella lo había dicho: a mí nadie me quita la vida, yo la pongo de mí mismo, y tengo poder para tomarla, para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Mucha gente dice: ay, pobrecito Jesús que murió. No es cierto, Jesús nunca fue un pobrecito, Jesús nunca fue alguien a quien debamos de tenerle lástima como la gente tiene, porque Él quiso dar su vida por sí mismo, ¿sí? Nadie se la quitó, nadie se la arrebató. Él quiso ponerla de sí mismo y dice: tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Jesús, confiado, se muestra tranquilo, confiado. Aquel que antes habló a Lázaro junto al seno de Abraham, ahora se disponía a entrar por aquellas puertas, sí, a la eternidad. Seguramente en aquel momento, piénselo así, seguramente en aquel momento había millones de ángeles haciendo una valla de honor para cuando Jesús entrara nuevamente en la presencia del Padre, porque había vencido, había hecho todo lo que tenía que hacer. Dice la palabra que los ángeles quieren ver en la obra, que los quieren ver en el Evangelio, pero no se les permitió participar y hablar del Evangelio. A usted y a mí se nos permitió, se nos dio el honor, se nos dio el privilegio de poder hablar de todo esto, y sin embargo, a veces no lo hacemos. Los ángeles quisieran intervenir, quisieran que Dios les diera la oportunidad de venir y publicar este Evangelio, y quienes tenemos la responsabilidad y el privilegio de hacerlo, no lo hacemos. Probablemente ese día ahí millones de ángeles estaban haciendo una valla esperando la llegada de este poderoso Salvador, ¿sí? Y esta parte, mis hermanos, nos llegará en algún momento a cada uno de nosotros. Porque dice la palabra del Señor que de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Esto nos va a tocar a nosotros. De manera inevitable hemos de pasar, ¿sí?, por aquel valle de sombra de muerte. Pero la muerte redentora del Señor Jesucristo es la garantía de que vamos a poder terminar nuestros días con esa misma confianza, ¿sí? Que en esas mismas circunstancias, cuando nos llegue ese momento, podemos decir con gozo, podremos decir con seguridad, de la misma manera: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Qué consuelo, hermanos, nos da saber que al igual que Jesús, todos aquellos que hemos creído en Él, todos aquellos que le seguimos, todos aquellos que le amamos y por lo tanto guardamos sus mandamientos, qué consuelo es saber, ¿sí?, que algún día nosotros podremos decir exactamente esas mismas palabras: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dejaremos este mundo igual que el Señor Jesús, e iremos a la presencia gloriosa de nuestro Dios, y veremos
a este magnífico Salvador, que nos va a recibir y nos va a decir: ya todo terminó, ya todo pasó. Entra en el gozo de tu Señor. Estas palabras, como les decía al principio, mis hermanos, es el resumen de todo el Evangelio. Ahí está el Evangelio condensado, ahí está todo totalmente a la vista, de una manera totalmente visible en la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué haremos con este Evangelio? Nosotros, ¿qué haremos con estas palabras? Qué bueno que las recordamos, qué bueno que ya tuvimos la oportunidad de escucharlas una vez más, a lo mejor un poquito diferentes o lo que sea. Qué bueno, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Esperar al siguiente Viernes Santo para volver a recordarlas? ¿O vamos a tomarlas a partir de este momento y las vamos a llevar y las vamos a publicar a todos aquellos que Dios nos lo permita, a todos aquellos a los que Dios nos dé la oportunidad de decirle estas palabras? Todo esto es lo que hay que decir, mis hermanos. Qué bonito recordarlas, pero sabe que es más de bendición compartirlas, decírselas a aquellos que están perdidos y que no tienen Dios ni esperanza. Que Dios bendiga su palabra, que nos bendiga y que nos ayude a poder llevar este mensaje de ahora en adelante. Le digo, no solamente un día, sino que sea una palabra constante en nuestra boca, hablar de este Evangelio. Oramos. Señor Todopoderoso, te damos muchas gracias en esta tarde por permitirnos, Señor, el recordar estas palabras, Señor, que tú dejaste, Señor, como testimonio de tu gran amor, Señor, de tu obra, de tu poder, de la esperanza que tenemos, Señor. Gracias, Señor, porque ellas nos animan, Señor. Ellas nos muestran, Señor, que siendo pecadores, como aquel ladrón, Señor, tú nos puedes perdonar. Ellas nos muestran, Señor, que podemos recibir de ti el cuidado, Señor, como lo recibió María de parte, Señor, de Juan. Ellas nos muestran, Señor, que no pasaremos, Señor, por tormentos allí en el infierno, que no tendremos sed, Señor, porque hemos creído y nuestra esperanza está puesta en ti, Señor. Ellas nos muestran, Señor, que no tendremos que pasar por la separación eterna contigo, Señor. Ellas nos muestran que un día tendremos que dejar este mundo, Señor, pero confiadamente podremos decir que nuestro espíritu va a estar contigo. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias por tu obra, y Señor, permite que podamos ser portavoces de ella, Señor, que anunciemos estas verdades, Señor, a todos aquellos que no las conocen, Señor, para salvación de sus vidas. En el nombre de nuestro Salvador, que le damos toda la gloria y toda la honra, Señor, que estamos suplicando en esta tarde con acción de gracias, Señor, agradecidos por todo lo que has hecho en nosotros. Amén, Señor. Y